Entonces, no sé, reverenda Loida, si empezamos 607. Así es. Sí. Bien, entonces ya formalmente, hermanas y hermanos todos, muy buenas tardes, qué alegría tenerlos acá. Hoy tengo el gusto de ser su moderador en este diplomado. Soy Richard Acosta, hermano de la Fraternidad San Benito de nuestra iglesia. Nuestro diplomado titulado Liturgia, Casa de los Sentidos, parte de la iniciativa de nuestro obispo diocesano, quien invitó al reverendo canónigo Juan Oliver para asistirnos con sus amplios conocimientos y aportes en la formación permanente y continua del clero y de los estudiantes del Centro de Estudios Teológicos. Recordemos que el diplomado busca animar la práctica de la liturgia y el conocimiento del libro de oración común, a la vez que permitirá al clero, estudiantes y laicos interesados ampliar y actualizar sus conocimientos de la liturgia y el culto anglicano, la teología sacramental general y específica, los fundamentos bíblico-teológicos de la teología litúrgica, la concretización del culto anglicano en los ritos y celebraciones de nuestro libro Oración Común y su actualización pastoral en la iglesia, la misión y las culturas. Hoy compartiremos este espacio con el reverendo canónigo Juan Oliver, quien nos acompañará para compartir con nosotros el tema liturgia cuaresmal y Semana Santa. El doctor Juan Oliver es guardián del libro de oración común de la Iglesia Episcopal. Hasta su jubilación en 2008, había sido director del programa hispano-latino y profesor adjunto de liturgia en el Seminario General de Nueva York. Anteriormente sirvió como vicario, rector interino, canon interino del ordinario y director y profesor de liturgia en la Escuela de Teología Mercer. Es licenciado en Filosofía de Fordham University, magíster en Bellas Artes de la Universidad de Nuevo México, magíster en Teología de la Church Divinity School of the Pacific y doctor en Estudios Litúrgicos de la Graduate Theological Union en Berkeley, California. Su disertación, The Book of Common Prayer, bajo el profesor Louis Well, explora el rol de la arquitectura de la liturgia en la expresión de nuestra visión del reino de Dios. Ha publicado extensamente sobre liturgia, el ministerio hispano y la plena inclusión de personas LGBTIQ en la Iglesia Episcopal. Su libro sobre el ministerio con latinos es Ripe Fields, The Promise and Challenge of Hispanic Ministry, Church Publishing 2008. Su libro más reciente, La Liturgia, Casa de los Sentidos, se publicará este año. El doctor Oliver es miembro de la Consulta Internacional de Liturgia Anglicana, Societas Litúrgica, y parroquias asociadas para la liturgia y la misión. Reside en Santa Fe, Nuevo México, con su esposo, el santero Johnny Lorenzo. Entonces, nuestro agradecimiento, reverendo Juan Oliver. Le doy paso a nuestro obispo, si está disponible en este momento, para la oración. Está silenciado, señor obispo. Hermanos y hermanas, pongámonos en la presencia del Señor por esta magnífica oportunidad que nos brinda de oír los conocimientos del Padre Juan Oliver, de poder ser proactivos en su exposición, de poder ayudar a construir entre nuestra iglesia una liturgia viva, una liturgia más dinámica, una liturgia más esperanzadora, con mucha más misericordia de la que estamos celebrando hoy. Pidámosle al Señor por cada uno de los expositores y de las personas que están interviniendo en este diplomado, para que el Señor nos ilumine, nos acompañe y nos proteja en medio de esta pandemia que nos ha hecho reflexionar y pensar más activamente en nuestro quehacer ministerial. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, que el Señor nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias, señor obispo. Solamente como introducción al día de hoy y a toda la serie de reuniones, vamos a tener 3, ¿no? ¿Te parece? Solamente quería explicar algo sobre el libro en general. Antes que nada, es un verdadero placer estar con ustedes. Siempre, a mí me encanta estar con mi gente, aunque sea virtualmente, ¿no? Y en parte porque pienso más fácil en español que en inglés.
pero y en parte porque ya conozco muchos de ustedes, especialmente al obispo y a Loida y a Richard, muchos otros. Hace como 3 o 4 años, cuando empezó a ventilarse tras una convención general, la cuestión de la posibilidad de revisar el libro de oración común, porque ya lleva más de 40 años de existencia, ¿no? Y traerlo más al día, hubo una explosión de opiniones en Facebook. Que sí, la gente puso el grito en el cielo, que nos van a quitar el libro de oración común, que si esto, vamos a perder esto, que no va a ser igual, que si lo otro, que si lo otro. Y en esas conversaciones pro y con, ¿no? Me di cuenta de que aún muchos del clero no sabían mucha teología litúrgica. Las opiniones muchas veces eran opiniones de gustos personales. A mí me gusta el canto gregoriano, por lo tanto es el único que se puede usar en la liturgia, ¿no? Y barbaridades como esa. Y por eso decidí escribir algo sobre la liturgia como evento significativo. Porque como vamos a ver, la liturgia está construida a través, usando acciones, objetos y personas significantes, es decir, simbólicas o metafóricas o icónicas, ¿no? Las 3 palabras son casi lo mismo. Y si una liturgia no tiene sentido, entonces, ¿para qué va a ir la gente a la liturgia si no significa nada, ¿no? Si no les significa nada. Y con eso en mente, usé como estructura la tradición de mistagogías del siglo IV. En el siglo IV, los recién bautizados seguían reuniéndose con el obispo después del bautismo por las 7 semanas de Pascua. Y cada semana, o 2 veces por semana, el obispo les daba una explicación de los sacramentos que ya habían experimentado por primera vez, bautismo y Eucaristía. Se la daba después de la iniciación cristiana y no antes, porque estas cuestiones no se pueden explicar sin haberlas experimentado. Es como tratar de explicar el significado de la luna de miel a una pareja antes de la boda. No, señor. Primero tengan la luna de miel y entonces hablamos de qué significó para ustedes, ¿no? Lo mismo con el significado de los sacramentos, porque los sacramentos no son teorías, ni son ideas, son eventos, ¿no? En la vida de una persona, de una comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta estructura de mistagogía se me ocurrió causarla o establecerla dentro de las 7 semanas de la Pascua. Por eso lo estamos reuniendo hoy, justo antes de la Semana Santa, porque el libro empieza con las liturgias de la Semana Santa, después del primer capítulo, que es más bien una introducción a los estudios rituales. Cuando digo estudios rituales me refiero a estudios antropológicos de la realidad ritual a través de todas las culturas y las religiones, no solamente el cristianismo, ¿no? Y en años recientes, este interés antropológico en lo que es la liturgia ha causado bastante auge porque resulta que por fin estamos prestándole atención a la anatomía de la liturgia. Si fuéramos médicos, sería un poco ridículo filosofar sobre la salud sin saber nada de anatomía, ¿no? Y los estudios antropológicos nos prestan un vocabulario para entender lo que sucede en una liturgia desde el punto de vista ritual, como ritualización. Y por eso el libro está estructurado para leerse en la semana, cada capítulo en la semana antes de la liturgia que van a experimentar. Y para leerse en la parroquia. Lo escribí para parroquianos mayormente, ¿no? Y les recomiendo que lo usen y lo adapten en sus parroquias
como crean necesario. La idea es invitar a un grupo de personas a reflexionar sobre su experiencia, siempre sobre su experiencia, no en abstracto, sino yo me acuerdo del bautismo de mi hermano menor en que por poco se ahoga, lo que fuera, pero basado en la experiencia sacramental de los participantes y no en una explicación intelectual o escolástica sin vínculo con la realidad humana de los participantes, ¿no? Por eso cada capítulo comienza con una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia de las ordenaciones? Cuando vas a una ordenación, ¿qué te interesa? ¿Qué te sorprende? ¿No? Para que los participantes conversen al mero principio del capítulo sobre sus experiencias y entonces entren, y solamente después de haber hecho esto, entren en lo que dice el capítulo. Por eso el primer capítulo comienza con cuáles han sido sus experiencias de liturgia a través de los años, ¿no? Buenas, malas, interesantes, aburridas, exasperantes. A mí hay liturgias que yo por poco me salgo porque eran tan horribles que no me podía quedar, ¿no? Un amigo mío en la última convención general en Austin, que también es liturgista, no se pudo quedar en esa liturgia, se largó, porque tan ofensiva fue para él, no para él. Así que hoy día vamos a empezar con el capítulo primero, que es más bien teórico, pero lo puse primero para poder así volver según vayamos viajando por el libro, podamos referirnos a algunos de los conceptos del primer capítulo. En breve, como dije antes, la liturgia es un enjambre de signos, ¿no? Los sacramentos, dice el catecismo, son signos externos de una realidad interna de la gracia de Dios. Esa es una cita un poquito flaca de Santo Tomás de Aquino, lo que dijo fue que los sacramentos son signos externos que causan una gracia interior, ¿no? Eso no fue ninguna noticia nueva, eso ya se sabía. Pero lo que añadió Aquino fue, lo causan significándolo. En otras palabras, no es magia. Es porque significa lo que significa que el sacramento causa. Si el significado del sacramento para mí, digamos el bautismo, es mi nuevo renacer a una nueva vida, eso es lo que causa. Ahora, si a mí no me importa un diablo lo que es el bautismo, ni lo que es Dios, ni lo que es Cristo, y simplemente voy para que mi jefe me dé un mejor salario, entonces no causa lo que significa. Digo, causa lo que significa, causa que que yo estoy dispuesto a que mi jefe me dé un nuevo salario. Pero la causalidad del sacramento en mí depende de mi fe. Eso no quiere decir que el sacramento es sacramento solamente si yo tengo fe. No, el sacramento es sacramento, téngala o no la tenga. El pan y el vino son el cuerpo de Cristo. Pero si a mí no me interesa para nada recibir el cuerpo de Cristo, por más que me lo trague, no tiene ningún efecto en mí. Entonces, por eso es tan importante la cuestión de qué significa la liturgia para nuestra gente, tanto individualmente como en comunidades. ¿Qué significa la Eucaristía del domingo para esta gente que yo tengo delante? ¿No? Y eso es lo que yo llamo el significado personal, individual de la liturgia. A la misma vez, no se acaba ahí la cosa, a través de los siglos, esos significados
personales han ido rozándose unos contra otros hasta que poco a poco hemos desarrollado significados compartidos. Es lo que técnicamente llamamos ortodoxos, ¿no? Son significados doctrinales que la iglesia entera adopta como parte del significado del sacramento. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy con el subjetivismo emocional de cada individualista que acá cunde en Estados Unidos, algo es cierto porque yo lo siento. Sin ninguna evidencia, sin ninguna evidencia, yo siento que el cielo es qué sé yo, verde, y por lo tanto, eso es cierto, ¿no? Yo no quiero desahuciar a la persona y decirle que no puede sentir eso. Por supuesto que lo puede sentir, pero lo que no puede hacer es decir que el cielo es verde para todo el mundo, porque el cielo es verde solamente para ella, ¿no? El resto no creemos que el cielo es verde. Entonces, la tensión entre el significado individual y el significado compartido histórico es importante, y es importantísimo no sustituir uno con el otro, ¿no? Si yo digo, el bautismo de mi sobrina fue tan lindo porque ella pudo ponerse la cotita de bautismo de mi abuela. Bueno, sí, significó mucho para mí, pero eso no es el significado oficial del bautismo, ponerse la cotita de la abuela. Entonces, en el primer capítulo establezco un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Especialmente esta cuestión de la significación del sacramento. Cuando hablo de significación, no estoy hablando de algo intelectual solamente, sino de algo emocional también. Cuando una cosa significa algo para nosotros, nos involucra en ese significado. Y hasta cierto punto tiene cierta autoridad en nuestras vidas, ¿no? Si mi familia significa para mí, entonces yo le tengo que dar cierta prioridad a mi familia. Por eso la cuestión de significación es la pregunta fundamental de todo el libro, ¿no? ¿Qué significa esto y para quién? ¿Y cómo? Ahora bien, después del primer capítulo, como ya saben, empiezo con las liturgias de Semana Santa. Y no fue capricho, es simplemente porque la Semana Santa es el meollo de nuestra fe. ¿Verdad? Sin el misterio pascual, no habría cristianismo. Es precisamente la muerte de un predicador, de un rabino itinerante por crucifixión en el primer siglo bajo Poncio Pilato. Muerte vindicada según sus seguidores por una supuesta resurrección de entre los muertos. Estoy siendo malo, ¿no? Esa muerte y vindicación en la resurrección es el meollo de la fe cristiana, ¿no? Como diría San Pablo, ¿no? Entonces, para entrar en los significados de la Semana Santa, que son múltiples y muy ricos, ¿no? La tomo pedazo por pedazo porque no se desarrolló de sopetón. La Semana Santa no se hizo en el segundo siglo, no fue hasta el cuarto que se formó como Semana Santa, ¿no? Y me parece que es muy interesante saber y entender que durante los primeros 100 años no había nada semejante a la Semana Santa. Lo que había era una celebración del paso de Cristo por la muerte a nueva vida todos los domingos.
el día del Señor, ¿no? Poco a poco empezó a celebrarse una observancia anual de ese paso por la muerte. Y hubo varias peleas sobre la fecha y diferentes partes del Imperio Romano la celebraban en diferentes ocasiones y eventualmente decidimos que iba a ser el domingo después de la luna llena, después del solsticio de primavera. Y hasta el día de hoy así es. Ahora bien, esa celebración unitaria, una sola celebración de muerte y resurrección, ambas cosas, probablemente tomaba toda la noche, ¿no? Y hay algunos peritos que dicen que el Evangelio de San Marcos es el tipo de literatura que hubieran leído en esa observancia de toda la noche, probablemente de un sábado para un domingo, en esta época del año en que estamos. Muy bien. Poco a poco, para el tercer siglo, año 200 y pico, empieza a separarse los dos aspectos del misterio pascual, muerte y resurrección. Y la muerte se observa el domingo antes de la Pascua. Por eso el título del domingo que viene es el Domingo de la Pasión, Domingo de Ramos. Pasión es mucho más antigua que Ramos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no podían celebrar Pascua sin celebrar la Pasión. Y fue poco a poco para el año, para el 350 más o menos, que entra la procesión de los ramos en Jerusalén. Como ya se enteraron, el obispo de Jerusalén, Cirilo, le encantaba llevar a la gente a los lugares santos, porque era buen guía de turistas, él, y reenactar los sucesos de esos lugares, especialmente en las fechas en que habían sucedido. Así que él iba al Monte de los Olivos ese domingo por la tarde y traía toda la procesión del pueblo con niños en brazos y todo lo demás, cantando hosanas y llevando ramas de olivo y de palmera, y entraban a la ciudad de Jerusalén para cantar la oración vespertina. La procesión de palmas no tenía nada que ver con la Eucaristía. No, era algo que se hacía en la tarde, separado de la pasión en la Eucaristía. Ahora bien, eso es un ejemplo del tipo de historia con todos sus matices teológicos, que no voy a entrar en ellos ahora mismo, pero supongo que surgirán en la conversación, que nos ayuda a entender la teología dentro del suceso tal como era y no como nos creemos que era. Porque acuérdense, no habían bancas, no habían ornamentos sacerdotales, ni episcopales tampoco. No habían báculos ni mitras. No habían nada de lo que nosotros pensamos que es parafernalia eclesiástica, ¿no? No hasta el siglo IV, más o menos. Y aún ahí fue muy lenta la adopción de vestuario, de cosas como eso. Al principio era solamente gente haciendo cosas que tenían un significado simbólico. Ok. Antes de abrir a preguntas y conversación, déjame ver si tengo algo más. Me parece que uno de los aspectos de este capítulo sobre Semana Santa que es interesante es que en él trato de recalcar todo lo que es opcional. Porque nosotros caemos, como somos criaturas del hábito, caemos en decir, bueno, cuando yo era niño hacíamos esto, así que hay que hacerlo. Y generalmente no hay que hacerlo. No hay que lavar los pies el Jueves Santo. Digo, yo siempre lo hago, pero el libro no ordena que se haga. Es una posibilidad, ¿no? La vigilia ante el Santísimo Sacramento no es obligatoria en el libro de oración común.
Si su parroquia no tiene una devoción al Santísimo Sacramento, entonces ¿para qué le vamos a forzar a que estén mirando un sagrario toda la noche? Digo, en una parroquia más evangélica, más protestante, ¿verdad? Pues eso no tendría sentido. Y espero que en estas conversaciones empecemos a darnos cuenta de que la liturgia anglicana es muchísimo más variada de lo que nosotros pensamos. Esto se debe a nuestra larguísima historia de conflictos y compromisos. Aprendimos en los primeros 100 años del anglicanismo, desde la reina Isabel hasta el arzobispo Laud, más o menos 100 años, aprendimos que no vale la pena tener solamente una manera de hacer las cosas, que es mucho más saludable tener varias maneras de hacer las cosas si se hacen bien. Y por eso no existe un solo estilo de liturgia anglicana. Existen varios. En San Francisco, en California, hay una iglesia anglicana etíope. Usan iconos etíope y está organizada de manera etíope. Hay otra también en Carolina del Norte. Bueno, voy a parar aquí y abrir a comentarios y preguntas, inquietudes, críticas, aburrimientos, todo lo demás. Y se me ocurre preguntar antes que nada, o que compartamos, qué aspectos o ideas de los primeros 2 capítulos nos vienen a la mente como cosas que notamos, simplemente que notamos al leer el libro. No tiene que estar de acuerdo ni en desacuerdo. No, que usted notó que yo dije algo. Pero entonces yo voy a ir apuntando aquí en el chat y podemos volver a esto, ¿no? Según vamos hablando. Reverendo Juan, muchísimas gracias. Pues mientras van motivando los hermanos, las hermanas para la participación, precisamente esta última idea que usted nos estaba diciendo sobre ese continuo revisar, adaptarnos, esa tensión entre lo tradicional y lo contextual contemporáneo, que se puede remontar incluso hasta el cristianismo celta en Britania. Precisamente esa última idea tiene que ver con algunas de las cuestiones que plantean algunos de los hermanos. Entonces, antes de dar algunas participaciones, voy a decirle algunas preguntas previas, mientras todos los demás van revisando esas pautas de participación que les escribí en el chat. Por favor, tengan en cuenta esas pautas de participación para que nos rinda y para que también nos respetemos en las intervenciones. Entonces, por un lado, tal vez más de la mano con el primer capítulo, el hermano Álvaro Felipe pregunta mucho sobre esa integración de la liturgia que se ha traído de Europa, ¿sí? de misioneros extranjeros a esta realidad latinoamericana. Entonces él pregunta por esa dificultad a veces de integrar las expresiones propias latinoamericanas con ese tipo de liturgias europeas que a veces no dice mucho. Entonces, bueno, él plantea cómo lograr ese significado precisamente del primer capítulo. Y del segundo capítulo, el hermano Alexander Toro nos pregunta un poco sobre el tema de cómo así que el Jueves Santo no estamos celebrando una presencia real de Cristo y una institución del sacerdocio, ¿cierto? Y también nos pregunta sobre el triduo, que si van tan vinculados esos 3 días, que si tiene sentido celebrar solamente la vigilia pascual sin haber celebrado los otros 2 días. Por ahora eso, y voy a ir tomando un listado de quienes quieren participar. Muchas gracias, reverendo. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta de la integración de la liturgia de Europa a la realidad latinoamericana,
El término oficial para esa inquietud es la cuestión de inculturación. Y es un vocablo que cuñó el superior de los jesuitas para eso del año 1971, y lo definió así: la inculturación de la vida es la encarnación de la vida de la iglesia en una cultura de tal manera que apoya y celebra los aspectos buenos y genuinos de la cultura y critica, y hasta cierto punto sana, los aspectos que van en contra del evangelio. Otra palabra, es una cuchilla de dos filos, la inculturación, ¿no? Se une a la cultura, se hace verdaderamente colombiana la iglesia, para entonces desde dentro poder sanar la sociedad colombiana. ¿Okay? Y esa sanación de la sociedad es lo que nos referimos los teólogos como el reinado de Cristo, ¿no? Cuando llegue el reinado de Cristo, tendremos un mundo completamente sanado, es decir, redimido, salvado. El reino no tiene nada que ver con la vida eterna. Eso es otro concepto diferente. Y a veces nuestra gente confunde las dos cosas. El libro de oración común lo confunden en el rito de entierro. Parece que mandamos la gente, cuando la enterramos, al reino de Dios. Por Dios, el reino de Dios no está en el cielo. Va a venir aquí, lo dice el Padre nuestro sencillísimamente, ¿no? Ok, así que esta integración de la liturgia de Europa a la realidad latinoamericana sí es muy posible si recordamos que el libro de oración común es solamente el guión, el texto de la liturgia. El libro de oración común no dice nada sobre el edificio ni cómo se decora, nada sobre el vestuario de los ministros, nada sobre el estilo de música que se usa, nada sobre los objetos, cómo debe ser un cáliz, cómo debe ser un plato, cómo debe ser el mantel. No, nada, nada, nada. Y la razón es sencillísima. Cuando se escribió el libro de oración común, el profesor, ahora se me olvidó el nombre de él, que era perito del Concilio Vaticano II, anglicano, pero en el Concilio Vaticano II, les dijo a los redactores, este libro tiene que funcionar tanto para iglesias altas, high church, como para iglesias bajas, protestantes. Por eso no podemos hacer referencia, por ejemplo, al sagrario. En el libro de oración común, la palabra sagrario no existe. ¿Por qué? Porque hay iglesias que no tienen sagrario, ¿verdad? Entonces, eso es una gran bendición porque nos permite a nivel local darle carne y hueso. Bueno, nos da el hueso, pero le ponemos carne al esqueleto del libro de oración común usando las usanzas locales de la gente. Un ejemplo de Guatemala. ¿Por qué vamos a usar incienso del Mediano Oriente cuando los guatemaltecos usan copal para adorar a Dios? No vamos a importar un incienso desde Arabia cuando en Guatemala existe ya un incienso, ¿no? Otra posibilidad es el pan que se usa. ¿Por qué no puede ser el pan del pueblo? En regiones muy, muy remotas en el África aún se dan eucaristías sin vino, porque sería un escándalo en una sociedad musulmana tener un rito en que la gente bebe alcohol, ¿no? Y cosas por el estilo. En otras palabras, el libro de oración común nos da una tremenda latitud en cuanto a la inculturación de la liturgia. Claro, a todos nos gusta decir que la liturgia que me gusta a mí es la única y la oficial. Pero eso es un abuso de poder. Yo no les puedo decir a ustedes, yo soy perito en liturgia y por lo tanto todos van a cantar canto gregoriano y van a ponerse vestimentas de brocado con hilo de oro y a mí me regalan una gran corona. No, yo no puedo decir eso, ¿verdad?
Así que sí, hay mucha posibilidad de inculturación en el libro de oración común, especialmente en las cuestiones no verbales. Pero aún así, ahora que estamos trabajando en una nueva traducción del libro de oración común, que ya para Pentecostés creo que la vamos a tener lista, aún el vocabulario del libro de oración común, aunque tiene que ser internacional en español, puede ser el vocabulario del pueblo. Por ejemplo, ay Dios, no te hagas el sordo, en uno de los salmos, ¿no? Porque es que así es que hablamos nosotros, ¿no? Porque creo que el hebreo dice, ay Dios, oh Dios, no te quedes mudo, ¿no? Pero en el sentido del salmo es, óyeme, que no me estás oyendo. Pues no te quedes sordo, no te hagas el sordo. Cosas por el estilo, ¿no? Hemos tenido un poquito de problema con esto porque al comparar el texto inglés con el texto hebreo, nos damos cuenta que el texto inglés no es muy bueno. El salterio en inglés en el libro de oración común ha pasado por tantas traducciones en inglés a través de los siglos que se ha corrompido un poco. Y entonces vamos a tener que buscar la manera de ajustar la cosa para que lado a lado no se contradigan demasiado, ¿no? Pero la manera de expresar el salterio en el nuevo libro, digo, en la nueva traducción, va a ser más popular. También está la cuestión del nivel de educación de la gente, ¿no? Hemos optado por un nivel de educación de finales de bachillerato. Una persona de 18 años que ha estudiado hasta, digamos, los 18, 20 años por ahí, ese vocabulario. No es increíblemente simple, pero tampoco es tan sofisticado que no se pueda entender. La palabra vítores, por ejemplo, no va a estar en el nuevo libro de oración común en español. Esto varía bastante de país a país, pero estamos tratando de mantenerlo a cierto nivel. Todo eso sobre inculturación. Ahora bien, el Jueves Santo, lo que yo digo sobre el Jueves Santo es que no estamos celebrando tanto la presencia real de Cristo. Obviamente la estamos celebrando, si es una Eucaristía, no, sino estamos celebrando la víspera del Viernes Santo. ¿Okay? Dicho sea de paso, nuestro Señor Jesucristo no instituyó el sacerdocio el Jueves Santo. ¿Quieren que lo repita? Nuestro Señor Jesucristo no instituyó el sacerdocio el Jueves Santo, porque los sacerdotes, los presbíteros, es decir, no tuvimos ninguna función litúrgica hasta más o menos el año 220. Antes éramos el consejo parroquial. Sí, existíamos, pero no teníamos ninguna función litúrgica. Éramos la junta parroquial, básicamente. Y eso lo explico un poco en el capítulo sobre las órdenes sagradas. Y la celebración de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es la celebración del Corpus Christi en la Iglesia Católica, ¿no? Claro, el cuerpo de Cristo se reúne el Jueves Santo como cuerpo de Cristo para celebrar la presencia de Cristo entre ellos. Perfectamente bien, no hay ningún problema. Pero la segunda parte de la pregunta, si el triduo es una liturgia de 3 días, interrumpida pero una liturgia, ¿no? ¿Se puede celebrar o tiene sentido celebrar solamente, digamos, la vigilia pascual y nada más? A mí me parece que no. Me parece que no. Y no tiene mucho sentido celebrar la vigilia pascual sola, sin Viernes Santo. Digo, yo lo que haría entonces sería desmembrar la vigilia pascual y poner la liturgia de la luz al amanecer del domingo de Pascua, quizás. Pero la dinámica del triduo es precisamente ese paso por la muerte a la vida, ¿no? Y estamos reviviéndolo en
en esos 3 días. No sé si esto contesta las inquietudes, pero ahora bien, déjeme añadir, acá estamos teniendo ya el problema de personas que no entienden ni les interesa ir a la iglesia a media semana. Y nos cuesta que se llene la iglesia el jueves Santo y el Viernes Santo. Y el otro día yo estaba hablando con un amigo sobre la posibilidad de que en ciertas parroquias lo que tengamos que hacer es el domingo de Ramos es recalcar la pasión y no los ramos, para que en esos 2 domingos ellos tengan la experiencia de muerte y resurrección como en el primer siglo. ¿No? Pero me parece que sería una gran pérdida perder el triduo. Es la liturgia, la reina de las liturgias, ¿no? Y la más rica y la más profunda. Ok. Richard. Muchísimas gracias, reverendo Juan. Muy interesante, ¿verdad? Señor obispo. Sí, yo quería decirle que hay que tener mucho cuidado con la palabra enculturación, porque si en verdad culturalmente Colombia es un país católico romano en un 80-85%. Inculturizarse no es que dejemos las prácticas anglicanas y nos volvamos romanos y empecemos a adorar santos. No. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de inculturación. Que la gente, no, yo estoy hablando en términos muy vastos, como para los laicos que están aquí entiendan qué es realmente inculturalizar nuestra liturgia. Bueno, si la liturgia va a tener sentido, tiene que estar inculturada. ¿Ok? Claro, eso es indiscutible. Pero tiene que estar inculturada de manera anglicana. Por ejemplo, yo puedo tener una procesión. ¿Cómo explico esto yo? Vamos a suponer que yo tengo... ¿Por qué no utilizamos el ejemplo del arzobispo de Canterbury en la procesión con María? No bueno, para María, sino con María. No entiendo a qué se refiere. Vemos en videos que el arzobispo de Canterbury va en una procesión con capa y con mitra y con todos sus séquitos ministeriales, acompañando a la, no sé si es la Virgen de Buckingham, pero va en una procesión. Entonces, eso creó aquí escarapela, eso creó aquí mucho rumor. Si el arzobispo estaba con María o era para María, o si iba con María, o si a María la dejan atrás. Entonces, hay que entender bien. Sí. Parte no sé si me hago entender. Parte del problema es que nosotros nos creemos que los abusos católicos son lo normal. Y que cuando inculturamos en una cultura católica, la mía es católica, yo fui católico la mayoría de mi juventud. Cuando inculturamos en una cultura católica, estamos adoptando lo peor de la cultura católica. Por ejemplo, la Virgen como corredentora del mundo. No, señor, no vamos a ir a ese extremo. Pero si la parroquia está en un pueblo que tiene una tradición de devoción mariana, podemos buscar la manera de celebrar nuestra liturgia e incorporar una celebración mariana a nuestra liturgia. ¿Okay? En el nuevo libro de Ritual para Ocasiones Especiales, no en esta edición, sino en la próxima, queremos incluir propios de Nuestra Señora y propios de nuestro Señor. Precisamente para situaciones donde hay una observancia local de la Virgen de tal cual, o del Señor tal cual, ¿no? Para que de manera anglicana se pueda incluir eso en nuestra piedad litúrgica, sin tener que robar materiales católicos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en las quinceañeras, ahora tenemos un nuevo rito de quinceañera que no es sobre la pureza de la niña, por Dios, que se mantenga pura, ay, por Dios, es sobre el paso que ella está experimentando desde de la niñez a la juventud. Y le damos la Biblia como un bar mitzvah,
le entregamos la Biblia con las palabras, ahora tú puedes interpretar esto como tú quieras, ¿no? Y reconocemos la autoridad del adolescente como profeta dentro de la comunidad. Nada de pureza y pamplinas, ¿no? El problema de las madres solteras embarazadas, que lo resuelva la sociedad, no lo tiene que resolver la liturgia, ¿no? Pero bueno, por eso la palabra inculturación tiene dos filos, ¿no? Es, sí, hablar el lenguaje simbólico, emocional de la cultura para poder confrontarla. Porque si no es verdaderamente colombiana, la liturgia entonces no va a poder ser profética dentro de la cultura. Porque entonces tendríamos que convertirnos primero en ingleses para entonces poder ser. No, ya llegamos al punto de que el anglicanismo no es solamente inglés, ¿no? Si fuera solamente inglés, no seríamos católicos, no seríamos universales. Acabo de publicar un artículo que se llama, con el título, ¿puede ser la liturgia anglicana católica? Y la conclusión es, no sabemos todavía. No sabemos todavía porque mucha gente cree que tiene que ser inglesa. Y si tiene que ser inglesa, entonces provincial, no es católica. No. Católico en el sentido de universal, ¿verdad? Y que me parece que en la nueva frontera para todos nosotros es ir pensando, por ejemplo, preguntas, ¿cómo se reúne la gente de mi pueblo? ¿Se reúnen en filas? ¿Se reúnen cara a cara? ¿Se reúnen para una ocasión importante bien vestidos o tal como están? ¿Cómo es que nuestra gente local hace las acciones fundamentales de la liturgia? Reunirse, escuchar un mensaje importante, compartir su significado, orar a Dios por el mundo y por la iglesia, traer ofrendas, dar gracias sobre una comida, comer juntos y ser enviados al mundo a sanarlo. Esas 8 funciones fundamentales de la Eucaristía, que las vamos a ver en el capítulo sobre la Eucaristía, si no están inculturadas, entonces se convierten en acciones eclesiásticas que no llevan ninguna relación a la vida diaria de la gente. Muy poca gente ha notado, por ejemplo, que el libro de oración común dice, se presentan el pan, vino, dinero y otras ofrendas al altar. Si es el cumpleaños de fulano y quieren traer una ofrenda especial, que la traigan. Una vez en la procesión de ofrendas me llegó una silla de ruedas porque la señora que la estaba usando ya no la necesitaba y se la regaló a la iglesia y la trajo al altar, ¿no? Claro, la tuvimos que inmediatamente pasar a la sacristía, pero esa vivencia donde la vida del pueblo toca la liturgia, ¿no? Es muy importante. Okay. Reverendo Juan, hay 3 participaciones. Les voy a pedir a los hermanos que vamos a ser muy concretos en sus participaciones. Les indiqué que 3 minutos para que el reverendo Juan pueda retroalimentar, aclarar, profundizar. Entonces, reverendo Hugo, 3 minutos, y luego reverendo Israel y luego el reverendo Mauricio Ferro. ¿Ya usted no lo pusieron? Buenas tardes. Siga. Buenas tardes a todos y a todas, señor obispo Francisco, reverendo Juan Oliver. Muchas gracias por esta charla tan importante, ¿no?, para nosotros. En cuanto a la liturgia, me parece algo muy importante lo que dice el libro, la parte significativa de las acciones que nosotros hacemos en la iglesia. Porque de pronto
esas acciones, lo que dice allí mismo, de pronto no significan nada y la gente a qué hora se termina esa Eucaristía u otro sacramento porque dice, no, eso no es conmigo. Y dice, y si de pronto lo invitan otra vez, dice, no, prefiero ir a otro lado o hacer algo distinto que ir allá. Entonces yo pienso que una de las cosas que debemos aprovechar tanto y que es rico acá en nuestra iglesia es la música, ¿cierto? En la música, en el canto, ahí podemos nosotros aprovechar que en cada región, inclusive en Colombia, hay un estilo diferente de música. Si vamos a la costa norte está el vallenato, en los llanos está el joropo, acá está la música andina. Yo iba a la costa pacífica, estaba el mapalé, en donde nosotros con la letra, lógicamente, tiene que ser anglicana. La letra del canto, ¿cierto? Para que nosotros aprovechar esa situación y con la ayuda del señor obispo y los demás, lógicamente un canto no se puede lanzar así nomás, sino tiene que ser con revisión, ¿cierto? De los compañeros de la iglesia para que puedan, pues cierto, ellos supervisar que eso, porque el punto es el siguiente, ¿cómo yo puedo inculturar la liturgia sin cometer excesos? Esa prácticamente sería mi pregunta, reverendo. Miren, la situación está cargada al revés. Trate de cometer excesos. No se preocupe por los excesos. Como me decía mi profesor de dibujo, Juan, si quieres tener un buen dibujo, tienes que hacer 100 dibujos y botar los 99. Entonces, esto no se puede hacer. Es que a lo que nos gusta la liturgia siempre queremos tenerlo todo perfecto, ¿no? Así, derechito, bien hecho. Oiga, usted no puede hacer inculturación de la liturgia sin cometer errores y aprender de ellos. Lo primero que tenemos que hacer es notar en las rúbricas cuándo y qué podemos hacer. La rúbrica, el libro de acción común no dice nada sobre el estilo de música. Entonces, échele, ponga el salterio o lo que sea, ¿no? En la música que usted prefiera o que su pueblo prefiera. No, ¿cómo les digo? Un amigo mío que ya murió, un gran poeta, tradujo el salterio entero a versos, precisamente para que se pueda hacer eso. Darle estos salmos, creo que tienes 11 métricas diferentes para el salterio y los músicos locales le ponen la música que quieran. No tenemos que controlar esto. Lo que tenemos que hacer es sembrar semillas. Y claro, va a haber hierbas malas con las semillas también. Pero la poda y el deshiervamiento lo hacemos después. Lo primero es que surja cosas nuevas, ¿no? Es muy posible que si yo le digo a doña Mercedes, la señora de la cofradía del altar, que necesitamos un nuevo mantel y que ella lo va a bordar, es muy posible que doña Mercedes me traiga una cosa feísima. Pero por miedo a eso yo voy a dejar de autorizar a o delegar en doña Mercedes la confianza de participar así. No, señor. Me parece a mí que los presbíteros tenemos que aprender a soltar el control y a delegarle a la gente la autoridad. Yo no me atrevo, porque yo de música no sé mucho, decirle a un músico esa tonada no. Yo no soy quien para decir esa tonada no. Yo no sé de música. Lo que sí puedo decir, esa letra no, porque es herética. Esa letra que tú tienes en ese himno niega la divinidad de Cristo. Entonces no la podemos cantar. Ponle otra letra a la misma música y la cantamos. Pero, en otras palabras, mi autoridad tiene sus límites. No soy el Papa de Roma. Y claro, esta habilidad de confiar en el pueblo y aprender del pueblo
es el motor que nos lleva a la inculturación. No sin juicio crítico, porque para eso fuimos al seminario, ¿no? Y para poder evaluar la ortodoxia, por decirlo así, ¿no? De lo que el pueblo quiere hacer. Si una señora, digamos, en la costa, con una gran influencia de santería y condomblé, se dice así en Colombia, espiritismo, santería, ¿entienden lo que quiero decir por santería? Sí. Quiere traer un pollo y matarlo en el altar, yo le tengo que decir que no. No. Que lo mate en su casa si quiere, a mí no me importa, pero que en la iglesia no, eso no es parte de nuestra liturgia. Ahora, si ella quiere que yo use una rama de algún árbol que se usa para limpiar a una persona, cuando estoy orando sobre una persona que se va a bautizar, ¿no? Entonces eso tiene perfecto sentido, porque es como un exorcismo. ¿Verdad? Otra palabra, tenemos que entender la dinámica de la liturgia para poder incluir en esa liturgia de manera ortodoxa cosas de la cultura local. ¿Me entienden? Sí. Pero Hugo, yo lo primero que haría es ser valiente. Ser valiente y por favor tomen videos de todo lo que hagan y me los envían. Porque hay que probar muchas versiones de las cosas antes de decidir cuál es la que funciona bien, ¿no? Hay una parroquia en la Etíope, en San Francisco, que hace videos de todas sus Semanas Santas todos los años. Y el comité que diseña la liturgia, porque es un comité, no se cura solo, mira esos videos de manera crítica después y toma decisiones inmediatamente para el año siguiente. Ah, eso no funcionó, no lo volvamos a hacer. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Es un proceso creativo de constante evaluación, prueba, evaluación y con mucha delegación. ¿Okay? Y déjeme decirle, la música es el aspecto más fácil. Cuando usted se ponga a mover los muebles o a vestirse de otra manera, ahí sí que va a haber peleas. Ok. Reverendo Juan, les sugiero o le propongo que entonces escuchemos al reverendo Israel un momentico, luego al reverendo Mauricio y luego sus reacciones. Reverendo Israel Alexander. Buenas noches a todos. El reverendo Juan decía que diera sus impresiones del libro. Aquí he anotado, yo soy profesor también. Y cuando leía esta liturgia, pues yo me formé en Roma, ya estuve ordenado diácono y siempre veía la liturgia como algo aburrido, sobre todo cuando estudiábamos la Sacrosanto Concilium. Ya lo que quiero resaltar de este libro es la pedagogía. El padre dice que fue desarrollado para foros parroquiales, pero yo también veo aquí una interpelación personal. Creo que se involucra cada uno de nosotros con las preguntas, se siente como un diálogo. Inclusive yo creería que sería hasta interesante llevar un pequeño libro de respuestas para esas preguntas, porque la idea, como dice el padre, es una experiencia de fe. Sobre todo, ya lo decía antes, aquí en Colombia, yo no sé en otros países, pero aquí Semana Jueves Santo y Viernes Santo, eso es, Cartagena no hay un espacio en las playas, eso es a reventar todo. Yeah. Y la gente que en realidad viene a nuestras iglesias son ya la gente que pues ya pasa por ahí de esos 50 años, de que el pecado mortal de si no va los jueves y el Viernes Santo a la iglesia, eso es terrible, que creo que esa es una de las costumbres. Así me formaron también a mí, que el jueves, el Viernes Santo, inclusive el Viernes Santo en la casa, en mi casa, ni siquiera se barría, porque Satanás estaba suelto, ¿no? Esa liturgia. Pero ahora el tema de la significación, de cómo involucrar a las personas en la liturgia, de que eso tenga significado, sobre todo en las generaciones jóvenes, creo que es un reto. Me gusta la pedagogía del libro, por ser profesor, uno tiene que involucrar a la persona.
el hecho de hablar aquí de una vez directamente, pues en segunda persona del singular, de involucrar, me parece genial. Y yo creo que inclusive voy a tener la idea de trabajarlo con nuestra comunidad. Aunque sea una página, me parece que por ejemplo, por lo menos los 2 capítulos, o sea, hay que detenerse en una pregunta un rato y responderla manualmente, puede ser inclusive con pausas, me parece genial. Y creo que eso es lo que yo resalto de este libro, que es un camino personal de acercamiento a la liturgia, porque está como muy, muy fácil, muy bien explicado. Gracias, gracias. Gracias, reverendo Israel. Reverendo Mauricio, 3 minuticos. ¿Tiene el micrófono desactivado? ¿Ahora? Ya. Sí, señor. Bueno, quisiera darle las gracias al Padre Juan por una cosa muy importante, y es que quienes celebran la liturgia no somos los curas, es la comunidad viviente. Y la liturgia es una celebración de todos y de todas. Y tiene que hacer sentido para todos y todas los que están ahí y los que si se graba la van a ver. Todo es acerca del sentido de lo que se hace. Y hacer cosas míticas que no tienen sentido para nadie, no tienen sentido, sencillamente. Y ahí, en cuanto a punto y aparte, en cuanto a la inculturación, me recuerda el libro de doña Virginia Gutiérrez de Pineda, que en Colombia es muy, muy importante, porque al final del día no existe una cultura colombiana. Existen por regiones diversas culturas. No es lo mismo Santander que la cultura paisa, que la cultura bogotana, que la cultura nariñense, que la cultura costeña. Entonces, obviamente, lo que puede funcionar en un sitio no necesariamente funciona en el otro. Por eso tiene toda la razón el Padre Juan cuando dice que es para la comunidad que está celebrando, ella y su cultura, ella y su música, ella y su vocabulario. Punto y aparte, y lo último, nunca jamás me refiero a mí mismo como sacerdote. Siempre hablo de presbítero, sacerdote y el horror de los horrores, sumo pontífice, son términos absolutamente paganos. Lo que uno tiene que hablar es nosotros, en inglés suena mejor los elders, los mayores. Pero sí, los mayores. Somos los mayores o los curas, porque somos los que cuidamos, lo que tenemos la cura, el cuidado, la sanación de la comunidad en medio de la cual estamos. Y no hablo más porque yo tiendo a hablar totalmente de acuerdo, padre, totalmente de acuerdo. Reverendo Juan, tiene la palabra si tiene alguna réplica. No es réplica, solamente quisiera abundar en un solo aspecto que me vino a la mente, y es el mal hábito que tenemos los sacerdotes de hablar pontificalmente. Esto se va a hacer en todas partes de la misma manera. ¿Por qué? Porque me gusta a mí. Oiga, señor, no, para eso no lo ordenamos usted. No. Esto se va, primero que nada, antes de abrir la boca, hay que decir, doña fulana, ¿qué cree usted? ¿Qué le parece ese mantel que tenemos? Y escuchar lo que dice la gente. Sutano, ¿qué te pareció la música que probamos este domingo? Y escuchar. Y cuando llegue el momento, oye, tú eres músico. ¿Quieres ponerle música a este pequeño poema, a este pequeño himno que yo tengo aquí? O mejor todavía, mira, Sutano acaba de escribir unos versos en honor de lo que sea. ¿Le quieres poner música? Y lo probamos. En otras palabras, la liturgia es un proyecto creativo constantemente. Igual que cuando uno da una fiesta, uno no dice, bueno, voy a dar la misma fiesta que el año pasado, mismo menú, la misma bebida, la misma música, No, uno invierte cierta energía en
diseñar la fiesta que va a dar. Y yo le decía a los seminaristas, si usted no sabe cómo dar una buena fiesta, no tiene ningún lugar en ser cura. Si no le interesa dar una buena fiesta, no se meta a cura, porque no, va a ser desastre litúrgico usted. En otras palabras, hay que invertir energía, no solamente como sacerdote o como presbítero, sino como la comunidad entera. Por ejemplo, cuando yo tenía una pequeña congregación de inmigrantes mexicanos, empezábamos, antes de que comenzara la cuaresma, en Epifanía, cantábamos himnos con aleluyas, porque los íbamos a repetir durante Pascua. Entonces yo tengo que ir planificando cómo voy a ir enseñándole al pueblo, que eran todos analfabetos litúrgicos, no tenían ninguna experiencia litúrgica. Eran católicos de nombre, pero nunca habían ido a la iglesia. Les tengo que ir enseñando su capacidad litúrgica poco a poco, enseñando cantos, enseñando cómo ser cofradía del altar, cómo ser ujieres, cómo leer en público. Muchas veces ni siquiera se nos ocurre enseñarle a una persona cómo leer en público y lo hacemos pasar vergüenzas, ¿no? Entonces, hay una inversión de energía detrás de la buena liturgia, igualito que hay una inversión de energía detrás de una buena boda, ¿verdad? Nadie va a celebrar una boda con lo mínimo. No, mire, un pastelito así, con eso basta, porque solamente tiene que ser pastel de boda y no dice nada sobre el tamaño, así que lo hacemos lo más pequeño posible, ¿no? No, señor. La minimalización de las cosas en la liturgia la mata, ¿no? Con 3 gotas de agua sobre el niño, pues estamos significando que ha muerto y ha resucitado. Pero es mucho más gráfico si se hunde y sale otra vez. No. Y esto me trae a una cosa que digo muy a menudo, es que la liturgia no es una máquina. Las cosas en la liturgia no suceden automáticamente. Usted no puede meter un peso y que le salga el pan consagrado. Y no viene hecha ya desde afuera, como un almuerzo congelado que se mete al microondas. No. Usted tiene que hacerla, ¿no? Y por eso me parece que en la Iglesia Episcopal, en general, podríamos beneficiarnos teniendo más talleres prácticos de liturgia en lugares no parroquiales. Cogemos un monasterio católico prestado por un fin de semana, digamos, ¿no? Y jugamos con la liturgia y probamos cosas en un lugar seguro, porque si no funcionan, no queremos que la junta parroquial nos despida. No queremos que el fracaso que quizás tengamos a probar algo nuevo nos mate la carrera, ¿no? Entonces necesitamos lugares seguros donde podamos experimentar. En la Iglesia Católica sucede fácilmente porque hay muchos monasterios y hay centros de avivamiento litúrgico, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos, pues, en esos lugares prueban cosas. Y muchas se descartan y nunca se ven más nunca, pero a nosotros nos convendría mucho tener, por lo menos regionalmente, centros de liturgia. No tanto académicos, porque la parte académica se puede hacer por Zoom. Eso es fácil, ¿no? Pero la parte práctica de la liturgia, ¿no? ¿Cómo hacer un bautismo con inmersión total? Vamos a suponer que vamos a hacer un bautismo, ¿no? Entonces, ¿cómo uno construye una pila bautismal grande, lo suficientemente grande para que un adulto se meta en ella? ¿No? ¿Qué hace uno con el bache que se va a formar?
etcétera. En la liturgia hay un montón de consideraciones prácticas, siempre, siempre. Y cuando las minimizamos y decimos, ay, ¿para qué vamos a tener una hogaza de pan si igual es como una hostia? Oiga, no es igual. No es igual. Disolver una hostia no es lo mismo que masticar pan, ¿no? Además, pan es mucho más anglicano que la hostia, porque en el anglicanismo tuvimos pan por hasta 1820 más o menos. Hogazas de pan. Además, partir el pan es mucho más gráfico, una expresión gráfica de nuestra unidad como comunidad. Somos un solo cuerpo porque compartimos un solo pan, ¿no? En otras palabras, los significados de la liturgia no son abstractos, son significados encarnados o físicos, ¿no? Cristo es comida para nosotros. No es que la hostia significa pan, que significa Cristo. No, no, no. Esos son dos actos de fe. No, con un acto de fe es suficiente. Yo creo que el pan significa Cristo. Es suficiente. No tengo que creer que la hostia significa pan o que 3 gotas significan piscina. No, no, no. En el primer siglo no había que explicar tanto porque era obvio. Obvio que cuando lo meten en el agua y sale otra vez respirando de nuevo, pues muere y resucita. Obvio que la cena compartida, cena completa, con tamales y todo, ¿no? Es la presencia del Señor entre nosotros. Y a veces es mucho más fácil, voy a terminar, pero mucho más fácil deconstruir la liturgia a sus elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, los grupos juveniles son excelentes para hacer esto, ¿eh? Usted le dice, miren, vamos a hablar de lo que es la Eucaristía y pueden leer el capítulo sobre la Eucaristía, darse cuenta que era una comida completa, una cena completa, compartida con los pobres, en la cual esa gente, los cristianos y los que venían a comer solamente, se daban cuenta de la presencia del Señor. Esto es muy, muy, muy desde el principio. Lucas ya lo sabe para el año 80. Ahora, si le decimos al grupo juvenil, vamos a tener una Eucaristía primitiva, va a ser un viernes a la hora de la comida, según la cultura, a la hora de la cultura de la comida, ¿no? Y vamos a invitar, traigan a las personas que ustedes quieran traer, pero ustedes la van a diseñar. Aquí está el guión, es el libro de oración común. Pueden usar el orden de Eucaristía en la parte de atrás, que es una estructura sin mucha palabra, ¿no? Primero hacen esto, después hacen esto, después hacen esto, y déjenlos que lo hagan. A ver cómo lo hacen. ¿Verdad? A ver qué comida traen, a ver cómo se expresan, cómo cuando llegue el momento de orar por la iglesia y por el mundo, cómo oran. Oran así. Ay, Diosito. O oran deseando cosas. ¿Cuál es la retórica que usan para orar? ¿No? ¿Cómo hablan de Dios? ¿A qué se parece Dios? ¿No? Para ellos, ¿no? Ir descubriendo cómo, de hecho, ora nuestra gente. Porque yo les aseguro que saben orar. Especialmente cuando tienen el agua al cuello. Cuando no llegó el cheque y hay que pagar la renta, ellos saben orar. Claro, a lo mejor no usan la retórica nuestra. A lo mejor es una oración casi poco expresada, pero de que oran, me consta que oran. Entonces, cuando uno deconstruye la liturgia a sus elementos primitivos básicos, ¿no? El baño, la cena, la procesión en ciertas ocasiones cuando hay que ir de un lugar a otro, pues de una vez uno aprovecha para hacer algo ritual, ¿no? De manera organizada, según ellos.
según ellos. Bien, Amén. reverendo. Ujú. Hay varias participaciones pendientes. Les voy a pedir a los que van a participar que sean muy, muy concretos porque nos quedan menos de 10 minutos. Y si queremos darle la posibilidad a otros, bueno, claro que también depende del reverendo Juan porque estaríamos ya aprovechándonos de su bondad. Entonces, tengo entendido que el reverendo Ricardo como que no puede manifestar que quiere participar, me confirma, y si es así, bueno, luego el reverendo hermano Ricardo, la reverenda Loida, el reverendo Juan Pablo, el reverendo Daniel, el reverendo Ángel, el reverendo David. Entonces imaginen que son bastantes, así que por favor, muy concretos. ¿Está allí hermano Ricardo? Bueno, mientras tanto, reverenda Loida, por favor, 2 minuticos. Sí, muchísimas gracias, reverendo. Bueno, nos movemos muchísimo acá en nuestra diócesis también en esa atención, que es lo particular. Nos abrimos a la interculturalidad, pero también a la observancia, ¿no? De la catolicidad, de lo universal, un poco con el temor y temblor, ¿por qué no decirlo? De movernos entre la ortodoxia y la heterodoxia. Yo lo he visto en muchas iglesias protestantes históricas como esta dimensión del emotivismo, del subjetivismo, que tiene que ver con los movimientos de renovación carismática, de avivamiento y demás, ha llevado también a una desvirtuación de la liturgia, desvirtuaciones importantes del rito, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta es, reverendo Juan, ¿hay unos mínimos? Es decir, en la línea de Adela Cortina, ¿no? Que habla de unos mínimos éticos, al menos algo en lo cual consensuar. Nosotros como anglicanos consensuamos alrededor del libro de oración común. Digamos, ese es nuestro magisterio litúrgico, ¿no? Y por supuesto con su base escrituraria y de los padres y todo lo demás, pero ¿cuál sería ese mínimo? Si puede ser una palabrita sobre ese mínimo. Gracias. Bueno, les va a sorprender lo que voy a decir, porque probablemente están pensando que soy bien rebelde y radical, pero nadie en nuestra iglesia está por encima del libro de oración común. Nadie, ni el arzobispo, bueno, el arzobispo no usa el mismo libro que nosotros, pero nadie, ni el obispo primado en Nueva York, todos tenemos que seguir el libro de oración común. No hay excepciones. Solamente cuando el libro no provee una liturgia necesaria en el nivel local, el obispo puede autorizar una. ¿Okay? Pero aparte de eso, todos tenemos que seguir el libro de oración común. Pero la otra parte de eso es que este libro de oración común es el más amplio y más permisivo en toda la historia del anglicanismo. Está lleno de la palabra puede. Se puede, se puede. Eso implica que no hay que. Usted no tiene que hacer esto, puede omitirlo, ¿no? O puede hacer esto o puede hacer lo otro. En el rito 2 de la Eucaristía hay 23 momentos en que usted tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer, qué quiere hacer, porque tiene tanta latitud. ¿Por qué entonces hacemos lo mismo todos los domingos? ¿No? El libro dice, la confesión se puede omitir de vez en cuando. ¿Cuándo quiere omitirla usted? ¿Ha pensado sobre eso? ¿No? Ahora, en la otra parte de la pregunta de Loida tiene que ver con el emotivismo. Y hay dos partes de esa pregunta. La primera es que el emotivismo no sustituye la teología. ¿Okay? Yo no puedo decir Dios es 4 porque yo me siento tan inspirado por el número 4. No, a eso no vamos a llegar. No. A la misma vez, nuestra gente es mucho más emotiva que los ingleses. En general, culturalmente, ¿no? Nosotros, los latinos, vivimos con las emociones mucho más abiertamente.
entonces cabe en una liturgia el aplauso, los gritos, lo que sea, ¿no? Como la gente quiera expresarse, dentro de una estructura ortodoxa. Entonces, no estamos hablando de dos cosas opuestas, de ortodoxia y emotivismo como si fueran opuestos. Puede haber una ortodoxia emotivista. Por ejemplo, las emociones en una liturgia ortodoxa rusa son bastante calientes. Nadie podría decir que una liturgia rusa es fría o no es emotiva, ¿no? Es increíblemente solemne y rica y grande y todo lo demás, pero fría no es, ¿no? Estoy contestándote a la pregunta, Loida. ¿Sí? Ok. En otras palabras, la dicotomía emocional ortodoxo no es una verdadera dicotomía. No, yo hablo más de tensión. No todas las tensiones tienen que ser resueltas dicotómicamente, como polaridades opuestas, pero hay una tensión. Hay una tensión, sí. También en la vivencia de la liturgia, cierta repetición es natural y es necesaria y buena. Usted no va a tener una liturgia totalmente diferente cada domingo, porque entonces la gente no vuelve. Parte del ritualismo es la repetición, ¿no? Y el llegar a casa cuando uno llega a la liturgia, ¿no? Porque uno se siente que está llegando a lo suyo, ¿no? A lo que me formó a mí, ¿no? Ahora, en cuanto a la internacionalidad del cristianismo o la universalidad, es muy importante entender que la iglesia es una. Lo decimos en el credo niceno. La iglesia es una. No decimos sería buena idea si fuera una, o yo quisiera que fuera una, o deberíamos ser una. No, es una. La unidad de la iglesia no depende de estar de acuerdo, ni tampoco depende de hacer lo mismo en todas partes. Depende del bautismo. Porque hay un solo bautismo en el nombre de la Trinidad, que es lo que forma la iglesia en todas las denominaciones, ¿no? Entonces, esas denominaciones van a tener sus maneras de hacer las cosas diferentes, muy bien. Algunas me gustan, algunas no me gustan, pero son todos parientes míos. Son todos de una sola iglesia. Reverendo Juan, propongo que escuchemos muy brevemente algunas participaciones, pero insisto, muy brevemente, y al final, entonces el reverendo nos hace su retroalimentación. Reverendo Juan Pablo, trate por favor en 1 minuto. Bueno, muchas gracias. Yo leía más o menos en los capítulos que nos han permitido tener y disfrutar una especie de bosquejo de fe en el desarrollo que hacía el padre Juan. Un bosquejo de fe o como una especie de catequesis que me parece importantísimo cuando uno habla de liturgia. Precisamente pienso yo, y lo interpreta de manera muy personal, cuando él coloca el libro Liturgia, Casa de los Sentidos. O sea, la liturgia es algo que nos tiene que hacer sentir, que nos tiene que tocar las fibras, que nos tiene que hacer, como él mismo dice, como que explotar interiormente y no ver una liturgia al estilo, qué sé yo, en plena Plaza de Vaticano, todos que no se pueden mover quietos, o como una liturgia como participaba yo con militares, que no podían ni siquiera los militares salir a comulgar porque dañaban la formación, ¿no? Yo creo que la liturgia Casa de los Sentidos debe ser eso, que yo siente y pueda ver, que yo pueda oler, que yo pueda escuchar, que yo pueda hablar, que yo pueda abrazar. Entonces, me imagino que eso es clave. Entonces, la pregunta mía sería eso: ¿cómo podemos hacer que esa liturgia se vuelva más un bosquejo de fe, una catequesis, para que la gente, al saborearla, quede con las ganas de volver a los 8 días? Gracias. Reverendo Daniel Mafla, 1 minuto. Bueno, buenas noches para todos, para el reverendo Juan Oliver, desde aquí, desde Cali, un saludo. Bueno, yo voy entendiendo un poco más y voy aprendiendo con este libro, en el que la vida toma sentido en la liturgia.
Y toma sentido porque, digamos, aquí yo encuentro aportes importantes como el tema de una cosmovisión y un ethos que nos aporta desde lo que podría ser el rito, porque el rito en algún momento se convirtió y sacralizó elementos y perdió la dimensión de la vida, cuando la vida es lo sagrado. Y al perder esa dimensión, entonces la vida quedó relevada. Y leyendo un autor como Michel Foucault, que uno podría decir no tiene nada que ver con el cristianismo, él habla de un cuidado de sí, de ese cuidado que a uno le permite vivir y valorar su vida y aprender a amar y a vivir con los demás y de igual manera celebrar la vida. Y yo comparto esto muy rápidamente, reverendo Oliver, porque yo trabajo con jóvenes que están privados de la libertad. Y la privación de la libertad es lo que más deteriora a un ser humano, sobre todo en la adolescencia o juventud. Y con ellos justamente hacíamos esa especie de encuentro con la vida y del cuidado de sí. Y llamamos a ese espacio Iglesia Territorio de Paz, porque allí conquistábamos la libertad con estos jóvenes. Hicimos una relectura de toda nuestra liturgia para que Iglesia Territorio de Paz se convirtiera en eso, en un ethos, en un fin en sí mismo del ser humano. Es decir, que lo sagrado es la vida. Lo demás nos facilita la espiritualidad. Muchas gracias, reverendo Juan. Reverendo Daniel, muchas gracias. Reverendo Ángel Pardo, 1 minuto. Tienes eso ya. Sí, ya. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Qué alegría de verdad estar compartiendo esta bella experiencia que el reverendo Juan nos está dando, porque a veces en nuestra práctica litúrgica cree que uno, tal vez yo me he sentido que he estado fuera de todo esto, y lo que él nos da es que prácticamente estamos yendo por el camino que es, porque la liturgia tiene que ser esa vida, la liturgia tiene que ser el compaginarse con la comunidad, que es la que celebra y nos lleva verdaderamente a darle un sentido muy importante a todo lo que celebramos. Es la insertación de la vida misma en lo que celebramos y en lo que compartimos. Por lo tanto, pues yo con toda esta enseñanza y esta riqueza de lo que estamos realizando de este diplomado, pues prácticamente tengo más seguridad, tengo más confianza que lo que estoy haciendo está muy bien encaminado, como es esa gran riqueza que nos plantea. La liturgia es un proyecto creativo que se va haciendo cada día nuevo y diferente a través de la música, a través de todos los acontecimientos. También podemos contar con las danzas, el folclore nuestro que tenemos, y eso hace que verdaderamente se dinamice y muchos hermanos y hermanas se acerquen más a vivir y a celebrar y a compartir nuestras celebraciones, porque nuestras celebraciones no pueden ser como si estuviéramos en un funeral donde nadie participa, donde nadie actúa. Entonces, qué grato, de verdad. Felicito a todos los que organizaron este diplomado y sigamos adelante, que allí vamos muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, reverendo. Muy amable. El reverendo David Hincapié. Reverendo David Hernán. ¿Está por allí? Ya. Por favor, eso ahí. Todas las acciones litúrgicas reflejan el reinado de Dios. La liturgia que aprendimos en el seminario nos remontaba a la tradición y a mirar hacia atrás. La liturgia que nos muestra al mundo la realidad nos pide que miremos hacia el futuro, que propendamos por la instauración del reino de Dios, para que, retomando, entre comillas, este texto suyo, Padre, significado personal y sea también un significado compartido. ¿Será que en este momento en que se está releyendo, revisando el libro de oración común, es necesario que se miren las rúbricas del libro de oración común, teniendo en cuenta este nuevo fenómeno de la virtualidad, donde tenemos asambleas virtuales, donde el rito de la paz cobra un sentido diferente, el rito de comunión, otro también muy distinto?
¿Qué decir frente a eso? Muchas gracias. Gracias, reverendo. Perdóneme, reverendo Juan, perdóneme para que después, a ver, el hermano Alexander Toro. Okay. Un minuto. Sí, muy buenas noches para todos. Yo puedo notar en la exposición que nos hace el reverendo Oliver que el término puedes y el término opcional van muy de la mano. Entonces, en la exposición el reverendo Oliver, en cuanto a la celebración del Viernes Santo, nos muestra como opcional la celebración del rito de la veneración de la Santa Cruz. Y en otra parte nos muestra que la parte central de la celebración del Viernes Santo es precisamente la cruz. Entonces, a mí me gustaría que de pronto me iluminara o nos iluminara un poco cómo toma usted, qué sentido le da a ese término opcional. Muchas gracias. Gracias, hermano. Señor obispo. Gracias, padre Richard. No, a mí, como el padre Juan puede ver, hay mucho interés y mucha necesidad de aprender y conocer mucho más del anglicanismo. Usted sabe que muy pocos autores en español hay de cualquiera de las materias. Yo había invitado también a Sergio, al obispo Sergio Carranza, que nos dictara un taller práctico de liturgia. Pero bueno, eso no se pudo dar. Pero sí, lo que quiero decir es que usted ha dicho una palabra que a mí me ha quedado sonando, y es que la liturgia tiene que ser dinámica. La liturgia tiene que ser, yo he dicho aquí al clero, le he dicho que la liturgia hay que zarandearla. ¿Usted sabe qué es una zaranda? En donde ponen el café y la pasilla y lo malo cae. Hay que zarandearla para poderla vivir, para poderla expresar. Y creo que lo que usted ha dicho es para nosotros mucha terminología nueva. Cuando yo voy a un servicio religioso en Estados Unidos, al norte de los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, y me encuentro que el domingo a las 9 o a las 10 de la mañana lo que hay es una oración matutina, déjeme decirlo, yo culturalmente no quedo satisfecho. No, claro, claro. Porque, y es muy normal en las iglesias bajas del sur de los Estados Unidos, asistir a una liturgia el domingo es que le van a dar a usted la oración matutina y se la van a dar con comunión. Y a pesar de que usted comulgue, a usted le hace falta muchos elementos que nosotros estamos acostumbrados a ver en la liturgia. Entonces, esa culturalización en el sur de los Estados Unidos, que es bien diferente al norte de los Estados Unidos, donde es My High Church. Si yo voy a San Juan el Divino, voy a ver a 2 obispos celebrando, un coro de 50 muchachos o 50 señoras. Entonces, esa culturalización nosotros tenemos que aprenderla, a manejarla. O que usted va a un domingo a una oración vespertina y le van a dar comunión. Usted dice, no queda como, porque estamos acostumbrados a tener la Santa Eucaristía constantemente. La oración matutina, la oración vespertina la hacemos más informal. Pero también yo quiero decir que dentro de la liturgia, si bien el padre Mauricio Ferro dice que la iglesia nosotros no queremos que los feligreses sean espectadores, sino que sean protagonistas. Sí. En donde nosotros, que estamos presidiendo, somos los directores de orquesta, pero un director de orquesta dinámico, que mueva el bastón, que haga sonar las flautas, que haga mover todo. Entonces, esa dinámica es la que nosotros tenemos que aprender a manejar, porque no se trata de gritar, ni se trata tampoco de hablar muy bajito, pero se trata de ponerle dinamismo a la liturgia y de poner las oraciones que nos da el libro de oración común en el contexto del aquí y del ahora. Gracias. Y por último, el hermano Gerardo, un minutico y ya. Pasamos al reverendo Juan y vamos cerrando. Muchas gracias al reverendo Juan Oliver y a todos. Buenas noches. No, solamente quiero anotar de que el reverendo Juan nos ha abierto la mente en el sentido de que la liturgia es muy amplia. La liturgia es muy amplia, es de una manera asequible y de vivencia en nuestra iglesia. Y ahorita me dejaba también muy inquieto y algo muy particular era cuando se puede retomar también la Eucaristía
Eucaristía, con el pan, en la vivencia con los jóvenes. Entonces me parece algo muy importante vivir esa parte de la manera de los primeros cristianos, ese ágape, ese compartir, y me parece muy, muy importante ese título que tiene esa obra de él, que es la casa de los sentidos, es ponerle todos los sentidos en la vivencia de la liturgia, creo yo. Muchas gracias, reverendo Muchas hermano Richard. gracias. Reverendo Juan, ahora sí usted la palabra y el tiempo es suyo hasta cuando usted nos diga. Hierro, ok, muy bien. Estaba tomando notas en las últimas preguntas, así que voy a tratar de contestar casi todas y tienen cierta relación unas con otras. La cuestión de catequesis en la liturgia. La liturgia nos forma o nos deforma. Si no nos forma bien, nos está deformando, ¿no? Así que porque la liturgia efectúa lo que significa, ¿no? Entonces, según nos va formando, es un tipo de catequesis, pero es una catequesis en el cuerpo. La liturgia nos enseña cómo ser reverentes, respetuosos, cómo tomar algo en serio, cómo celebrar y expresar alegría, un montón de cosas. Y es porque lo sabemos en la cosmovisión que nos crea la liturgia en nuestros cuerpos, que cuando no lo hacemos bien nos damos cuenta. Me doy cuenta de que no estoy respetando a alguien porque no estoy funcionando como funciono en la liturgia, cuando respeto a Dios. Entonces, por eso los antropólogos dicen que lo ritual es la presentación del mundo ideal. Y porque lo aprendemos a vivir en el mundo ideal, así es que sabemos cuando nos desviamos. En el lenguaje cristiano, la liturgia nos presenta el reinado de Dios, como va a ser el mundo cuando sea totalmente sano, en la presencia de Dios, según Dios manda, lleno de justicia, paz y amor, ¿no? Ahora bien, eso sucede en la liturgia de manera casi inconsciente. Una mujer que se tiene que arrodillar delante de un hombre siempre para comer a Dios está ensayando su subordinación físicamente todos los domingos. ¿Okay? Una persona que va a la iglesia y no puede hablar y decir nada ni opinar está ensayando su sumisión a una autoridad, supuestamente la autoridad de Dios, pero Dios no quiere que nos quedemos callados, ¿no? Entonces, las acciones litúrgicas nos forman ensayando en nosotros los comportamientos del reinado de Dios. ¿Okay? Cuando fallamos, la misma liturgia nos reintegra, nos perdona y nos entierra. En otras palabras, la liturgia también integra nuestra propia tendencia a no vivir la vida ideal y nos dice, está bien, prueba una vez más esta semana, ¿no? Es un dinamismo en que participamos en la liturgia para vivir y vivimos para participar en la liturgia. Y se retroalimentan las dos cosas, ¿no? Esa cosmovisión que la liturgia crea en nosotros, que es una cosmovisión del reino, tenemos que preguntarnos, bueno, aquí en este barrio donde yo estoy, así es que esta gente se imagina el reinado de Dios, como si fuera una sala real con un trono y los cortesanos se acercan con temor al trono del rey, ¿no? O tienen otra visión del reino, ¿no? Ahora bien, para poder trabajar con estas ideas en la liturgia, la cuestión de lo que es opcional es increíblemente importante, porque si usted no sabe cuáles son por decirlo así, las reglas del juego, ¿no? Al diseñar la liturgia, porque cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de diseñar la liturgia local, ¿no? Y si no sabemos las reglas del juego, pues entonces a lo mejor cometemos no errores, sino nos vamos por la calle que no es, ¿no?
Nos tiramos por el camino que no es. La rectora mía me dice el otro día, ay, no vamos a leer la Pasión el Domingo de Ramos porque el servicio es tan largo. Y yo digo, pero mija, si hay otras maneras de reducirlo, no puedes quitar la pasión, quita la confesión, recorta tu sermón, quita, qué sé yo, hay montones de cosas que puedes quitar, pero la pasión no la puedes quitar. Entonces hay que saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Por eso la cuestión de lo que es opcional es tan importante, ¿no? Ahora, se me olvidó cuál fue la última pregunta. ¿Me la puede repetir a alguien? ¿Quién fue el último que preguntó? El hermano Gerardo. Gerardo. Por ahí. Okay. La pregunta muy breve. ¿O qué fue lo que dijiste, Gerardo? No me acuerdo. No, reverendo, lo que había dicho era la importancia que se tenía de incluir esa parte de la manera de los primeros cristianos en la liturgia y que nuestra liturgia es muy amplia. Eso fue lo que quise decir por deconstruir la liturgia. Volver a los elementos primitivos de la liturgia, ¿no? Es una comida. La Eucaristía es una comida en la cual se comparten relatos de Cristo y de los profetas y todo lo demás. Se canta, se conversa, se amonesta si es necesario y se ora a Dios, ¿no? Y claro, se come. Entonces, volver a eso, a esa vivencia, nos puede revitalizar aún la liturgia regular de todos los domingos, ¿verdad? Porque era mi costumbre aquí con los inmigrantes míos, una vez al mes, un domingo al mes, nuestra liturgia tomaba lugar en el salón parroquial en medio de una cena completa, con tamales y arroz y ensalada y todo lo demás, y también el pan y el vino. Al principio pensé yo que caramba, más vale que use el cáliz de plata y la patena de plata para que la gente se dé cuenta de que esto es la Eucaristía. Miren, se dieron cuenta enseguida. Tan pronto yo pasé, porque pasábamos la Eucaristía de uno a uno, nos la entregábamos uno al otro, ¿no? Tan pronto ese pan y ese vino empiezan a pasar de persona a persona, cae un silencio total sobre el salón. Esta gente sabe que aunque parece que es una fiesta regular, de hecho esto es una misa, ¿no? Y me sorprendió porque yo creí que iba a tener que explicar más. Pero no, ellos se dieron cuenta enseguida, ¿no? En otras palabras, y teniendo esa vivencia de la Eucaristía como cena, como comida, cuando la celebraban de manera regular los otros domingos, la entendían mucho mejor. En otras palabras, no es una cosa que el cura hace allá arriba para mí, es una cosa que hacemos todos juntos. Y nuestra arquitectura ayuda bastante porque es más o menos ovalada y nos podemos ver las caras, pero eso es otro tema diferente, ¿no? Cómo diseñar el edificio. En total, la cuestión, me agradó mucho que trajera a colación, alguien trajo la cuestión de catequesis, porque además de la formación que la liturgia lleva a cabo en nosotros, que como dije es mayormente inconsciente, ¿no? Hay otra catequesis litúrgica que sucede fuera de la liturgia, y es lo que es el libro. El libro mío es una catequesis litúrgica, ¿no? Y por eso los aliento a que hagan algo similar con la gente. A mí me gusta dedicar la temporada de Pascua para esto. Reuniones o foros o lo que fuera, aún los mismos sermones de la Pascua pueden ser todos sobre la liturgia. Eso no estaría mal, ¿no? Y no sé si ustedes han notado, pero en muchos de los años del leccionario, las lecturas al principio de la Pascua de los evangelios son todas sobre comidas. Emaús, Jesús come pescado, se reúnen para comer en la orilla todas son como comidas, y en esas comidas reconocen al Señor, ¿verdad? Entonces hay un tema
en el leccionario del reconocimiento del Señor en la comida. Después pasa, en la segunda parte de la Pascua, pasa a esperar al Espíritu. Otra cosa. Pero esa reflexión más o menos regular sobre los significados de la liturgia, y escogí la palabra significado porque tiene dos sentidos: significado y significado. No, perdón, no, me turbé. Escogí la palabra sentido porque tiene dos significados. Esto tiene sentido o no tiene sentido, pero también tiene sentido a través de los sentidos, porque es siempre un evento físico, ¿no? Y eso trae el tema de quizás otra discusión, la cuestión de qué es una liturgia virtual. Si se reducen los sentidos solamente a la vista y al oído, y yo no puedo olerlos a ustedes, y ustedes no, bienaventuradamente no me pueden oler a mí, y no sienten, no se sienten moviendo en un espacio con otros cuerpos, no oyen a los demás cuando cantan. Esto trae un montón de problemas. ¿Qué visión del reino es una liturgia virtual? Estamos diciendo que la vida ideal es virtual, que en el mundo ideal nos comunicamos siempre así. Son problemas, retos bastante serios, ¿no? Por eso el primado, al principio de la pandemia, dijo que él creía que las liturgias de la palabra, por ejemplo, la oración matutina y vespertina y la liturgia de la palabra en la Eucaristía, se prestaban a una transmisión virtual mucho mejor que la Santa Comunión, ¿no? Y quizás la idea del obispo Duque de aprender a tener liturgias además de la Eucaristía sea una cosa interesante, porque es bastante fácil tener una oración matutina o vespertina por Zoom, ¿no? Pero comer y masticar por Zoom lamentablemente no es posible. Y esto tiene algo que ver con otra cuestión que acabo de escribir un artículo sobre esto, y es la tendencia histórica de la Eucaristía a querer ser abreviada. Desde una cena con los pobres completa hasta solo pan y vino para el 250, y después en la Edad Media solamente la hostia, y después la hostia solamente una vez al año por mandato del Vaticano, porque la gente no quería comulgar. Entonces los protestantes vuelven a tratar de traer la cena una vez más, ¿no? Pero poco a poco la hogaza de pan se perdió, y el cáliz se perdió también. Y hay una tendencia histórica a reducir la Eucaristía más y más y más y más. Y el colmo hoy es que ahora es virtual. Y no puedo masticar el pan. Por eso yo prefiero, lo que hacemos aquí es que si usted va a ver la transmisión de la Eucaristía por Zoom o por video, puede pasar por la iglesia una hora antes, y la rectora está en la acera entregando paquetes de pan y vino consagrados, para que usted vaya a casa y comulgue verdadero pan y verdadero vino mientras está mirando la transmisión virtual. ¿Por qué? Porque el enlace entre nosotros unos con otros es el pan y el vino, ¿no? Es lo que le enviamos a los ausentes ya para el siglo II. A los que no están presentes se les envía la Eucaristía. Y no tiene que ser solamente a los enfermos. Aquí tenemos gente que trabaja 2 o 3 trabajos y no pueden ir a misa los domingos. Les enviamos la Eucaristía todos los domingos. Tenemos voluntarios que después que salen de misa les llevan la Eucaristía a ellos. En otras palabras, la fisicalidad de la Eucaristía es algo que no podemos comprometer con mucho éxito.
Me cansé. Ah, qué interesante. Muchas gracias, reverendo Juan. Muy Oh, amable por todo. los insumos. Gran placer. Y nos vemos en la próxima, que creo que va a ser sobre bautismo y Eucaristía, ¿no? El sentido, Capítulos 3 y 4. el sentido realmente de compartir la mesa, ¿no? Es la Eucaristía, el compartir la mesa. Yo quiero agradecer a todos los que se conectaron hoy, fundamentalmente al Padre Juan por sus enseñanzas, pero quiero darle que nos salude el Padre Maurice François, un gran amigo del Canadá. Yo quiero que Maurice nos dé un saludo y nos hace la oración de despedida. Oh, wow, llegué al final y me dan el privilegio de tener la oración de despedida. En primer lugar, disculpas a todos por llegar tan tarde. Ha sido un día de mucho Zoom. Ustedes más o menos entenderán eso lo que significa, pero gracias. Y ahora ya me programo de manera de seguir con ustedes y este curso y ver nuevamente al Padre Juan Oliver impartiéndonos tanta sabiduría tan apropiada en estos momentos. Así que les invito a que nos unamos en oración. Dios de amor, te damos gracias por este día que termina, por las enseñanzas y las palabras que nos impartes, por los conocimientos del Padre Juan para todos nosotros, y que estas palabras y que estas reflexiones se atesoren en nuestras vidas para administrarlas a través de nuestras vocaciones y ministerios en nuestras comunidades. Danos el descanso de esta noche y que mañana sea otro día fructífero para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Padre Richard. Muchísimas gracias a todos. El reverendo Juan, de verdad, muy agradecido. Nos deja... ¿No? ¿Qué pasó? Se congeló. En nuestra charla. Me congelé. Ya. Ok, sí, ya me salió aquí el aviso de que tengo mala conexión. Entonces, si me llego a cortar otra vez, pues me reemplaza la reverenda Loida. No, simplemente muy agradecido, de verdad, por todos sus elementos, insumos, y seguiremos haciendo la reflexión. Vamos a trabajar juiciosos capítulos 3 y 4, mientras nos volvemos a encontrar aproximadamente en un mes. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y a seguir trabajando en la liturgia, Casa de los Sentidos. Un abrazo, Dios los bendiga. Hasta luego. Amén. Gracias. Gracias. Muy bien. Padre Juan. 17 de abril tenemos nuestro próximo encuentro. 17 de abril. 27 de abril, martes 27 de abril. 6 de la tarde. Martes 27. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bendiciones a todos. Dios los bendiga, que esté muy bien. Bendiciones para todos. Una feliz noche. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Una buena noche para todos. Igualmente, mascota. descansen. Buenas noches para todos los hermanos. Muy bien, Dios los bendiga. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones para todos los hermanos. Amén, muchas gracias. Reverendo Juan. Gracias. Dios los bendiga. Un abrazo. Hoy no sale. Un abrazo.